amados hermanos. Amén. Esta mañana Amén, aleluya. ha llegado la hora de dar inicio al culto de enseñanza. Amén, aleluya. Bienvenidos los que ya están Sí, en amén. este lugar, Gloria a y Dios. los que han de encaminarse de igual manera puedan ser bendecidos Amén. por Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, Me aleluya. alegro de verles y de saludarles, amados Amén. hermanos, en el Señor. Un privilegio enorme de parte Sí, amén. del Dios Todopoderoso estar en la casa del Señor. Amén. Así que después de saludarles, les voy a pedir que abramos las Escrituras, Lucas capítulo 19, Gloria a Dios, para aleluya. la gloria del Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 19, el versículo 37 al 40. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ando un poco más de garganta, amados hermanos, afónicos, pero el Señor nos va a ayudar. Amén. Lucas 19, 37 le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Verso 40. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Oramos al Dios del cielo. Padre, le damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído en esta mañana. Pedimos, oh Dios eterno, la cobertura de lo alto y que pueda de alguna manera, Señor, venir a edificar, a enriquecer el conocimiento de su pueblo, oh Dios, en el nombre de su Hijo amado. Queremos hacer, Señor, en esta mañana, bajo la dirección de su Santo Espíritu, que podamos gozarnos y regocijarnos, Señor amado, en el nombre de su Hijo amado. Bendice, Señor, al pueblo congregado, así como los que han de escuchar a la distancia. Oh Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. En esta mañana quiero abordar el tema: la predicación apostólica y sus propósitos. Bendito sea el Señor. El hecho de predicar la palabra del Señor, amados hermanos, en todo tiempo, siempre detrás de este ministerio, porque es un ministerio del Señor, hay propósitos gloriosos. Está involucrado lo que es la responsabilidad del elemento humano en relación a la predicación cristiana, la que tiene sus orígenes en tiempos de Jesús y de los apóstoles. Bendito el Dios Todopoderoso. En el ejemplo que hemos leído, el pueblo se disponía a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a darle la bienvenida. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y dice que se escuchaba la adoración del pueblo, pero había un grupo en medio de ellos que no estaban de acuerdo.
y le hicieron una petición al maestro: manda a tus discípulos que callen. Lo cual la voz santa les dijo: de cierto os digo que si estos callaren, las piedras clamarían, las piedras elaborarían la labor o el trabajo que ellos están desempeñando. Eso quiere decir que la alabanza del Señor debe ser de continuo. La adoración, la comunión con el Dios verdadero tiene que ser permanentemente alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Así que estamos claros que detrás de toda predicación hay un propósito de parte del Dios viviente. Ahora, los apóstoles estaban conscientes de, amados hermanos, la gran responsabilidad que tenían al predicar la palabra del Señor. Los predicadores también lo estamos, pero eso no le resta el hecho de que nosotros tomemos dedicación y responsabilidad cuando se nos asigna el privilegio de predicar la palabra del Señor. En esta mañana vamos a hacer énfasis en esto, en el hecho, amados hermanos, el tema de la predicación apostólica y sus propósitos. Alabados el Señor. Dios habló en el Antiguo Testamento que esta palabra, cuando es expuesta a las multitudes, tendría un efecto glorioso e impactante. Y puso algunos ejemplos. Por ejemplo, Isaías capítulo 55. Y el versículo 10 y 11 dijo el Señor haciendo... es un símil en esta oportunidad, una retórica llamada símil, y comparó lo que es la predicación, el ministerio de la predicación, con la lluvia que cae del cielo y dice que la semilla nace, germina, da pan al hambriento, hermanos, y provee la bendición. Gloria sea al Señor, al que siembra. Leemos, dice el Señor, Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Ese es el resultado de la lluvia. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Ese es el ejemplo, es un símil. Y luego aquí está el símil. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Gloria sea al Señor. Ahí está el propósito de Dios detrás de lo que es la predicación. Sea alabado su nombre. Dios, hermanos, ya nos ha dado las instrucciones. Tenemos la herramienta en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Ahora viene la parte que nos toca a nosotros, los seres humanos. En primer lugar está la oración. El predicador tiene que orar antes de predicar la palabra del Señor. Tenemos que pedir la dirección del Dios del cielo para que el Señor se mueva, como dijo Isaías, y el propósito para el cual fue enviada sea efectivo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En segundo lugar, hermanos, el predicador tiene que hacer tiempo para elaborar un buen sermón, un mensaje que tenga la eficacia necesaria, y esto requiere dedicación, tiempo y esfuerzo personal. Alabado sea el Señor. En esta tarde, en esta mañana, no es lo que traemos para una sola persona, sino para todos. Gloria sea al Señor. Y los presentes hagamos como los de Berea, examinaban y retenían lo bueno, y si algo no estaba de acuerdo, pues lo dejaban tranquilamente. Pero la cosa es seguir en el gozo, en el Señor. Porque, hermanos, viene de índole educativa esta palabra que traigo en esta mañana.
la manera correcta o el proceder correcto de un predicador cristiano. Gloria sea al Señor. La predicación apostólica y sus propósitos. El mensaje bíblico, para que sea eficaz, para que llene los requisitos que Dios quiere, amados hermanos, a la luz de su palabra, que esta palabra sea efectiva, hay ciertas demandas, gloria a Dios, que se emplean en términos generales, bendito sea el Señor. Y las voy a mencionar en esta mañana sin profundizar en ellas, solamente como tópicos, para tener una idea de lo que el sermón eficaz requiere según la palabra del Señor. Las 7 demandas del sermón eficaz es el título. La primera de ellas es que esta palabra requiere un predicador idóneo. Idóneo es que tenga ciertas cualidades. Es como, hermanos, el pastor está enfrente y él sabe quién es bueno para tocar los instrumentos, quién es bueno en la consejería, quién es bueno para cantar, para algunas actividades que se realizan en la casa del Señor o en la relación a la obra de Dios. El ministerio de la predicación requiere un predicador idóneo que tenga características, que llene ciertas características y que el líder espiritual, que es el pastor, entienda que él tiene ese llamado de parte del Señor. Porque la predicación, hermanos, no se estudia para predicar. No existe algo que se estudie para predicar, porque yo en lo personal creo que es un llamado del Señor. La predicación es un llamado del Señor, es un ministerio. Ahora hay una asignatura que se llama homilética, que ella enseña cómo poner el texto en el orden lógico, entendible, para ser claro a la hora de exposición. Ella dice que no se enseña a predicar, sino que le pone la herramienta en su mano para que usted, si tiene el llamado, pueda ser efectivo. Si yo tengo el llamado, podamos ser efectivos en la manera correcta de la observancia en relación al ministerio de la predicación. Número 2 de las 7 demandas. Tenemos el primero, un predicador idóneo. Número 2, un propósito definido. Quiere decir que cuando vamos a predicar, hermanos, y estamos meditando en la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor, tenemos que saber de qué le vamos a hablar a la congregación. Un propósito, en este caso, es para personas maduras. No estamos cortando la participación del Espíritu Santo, porque por eso oramos al Señor. Hay un espacio que siempre está en blanco, que, hermanos, cuando exponemos, Dios quiere que nosotros pongamos la parte humana. Lo que está a mi alcance, lo que está a su alcance, Dios no nos limite en esa parte. Pero hay una parte, un 50%, que se le deja al Espíritu Santo y Él habla, Él nos dirige, no le ayudamos en relación a la exposición del mensaje santo. Sin embargo, hay que tener un propósito definido. Eso quiere decir que el predicador debe conocer, debe manejar el tema del que va a hablarle a la congregación. De otra manera, corremos riesgo de perdernos en el camino. De empezar, amados hermanos, con un buen principio, pero terminar en un rumbo totalmente diferente. Son verdades bíblicas, son verdades educativas para los predicadores, gloria a Dios. Un propósito definido antes de predicar. Número 3, un mensaje bíblico.
el mensaje, las 7 demandas del sermón eficaz demandan un mensaje bíblico. En esta parte, hermanos, necesitamos aprender mucho. Los púlpitos últimamente están llenos de personas contando chistes, contando cosas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Testimonios personales, del negocio, del trabajo, de cuántas cosas se mueve y se incluye en lo que es la santa palabra del Señor y llamamos que es palabra de Dios. La demanda del sermón eficaz demanda que sea un mensaje bíblico. ¿Qué es bíblico? El libro que tenemos en la mano. Citar la escritura. Mencionar los ejemplos bíblicos. Porque para que un mensaje sea, para una doctrina, sea bíblica, tiene que tener por lo menos 3 características. Una de ellas, haberse practicado en el Antiguo Testamento. Número 2, que Jesús la haya afirmado o practicado en los evangelios. Y número 3, que en las cartas, en las epístolas, la iglesia primitiva haya hecho uso de tal práctica. Esa es una doctrina bíblica. Tiene principios. No es solo porque hayamos un pasaje aislado. Ya vamos a, hermanos, hacer una doctrina de dicho pasaje sería antibíblica. Alabado y bendecido el Señor. Es probable que muchos de los que estamos aquí nunca hayamos escuchado algo de esta índole, pero hermano, es un culto de enseñanza y aprovecho traer algo educativo para nosotros, para que mejoremos cada día, es decir, ¿verdad? Usar material bíblico en el mensaje de la predicación. Alabado sea el Señor, porque estos son los que tienen el propósito de Dios en la congregación. Sea alabado su nombre. Número 4, un buen arreglo. Eso quiere decir seleccionar los mejores pasajes que van acorde del tema que vamos a exponer de aquí del púlpito. Gloria a Dios. No todo pasaje encaja, aunque hable del mismo, pero hay pasajes que son relevantes, tienen mucho peso, tienen respaldo, son columnas en el hecho de, amados hermanos, expresar al pueblo un tema, una doctrina bíblica, un paso que Dios está 100% de acuerdo, que es su voluntad, que se haga de cierta manera. Un buen arreglo, seleccionar bien lo que es los textos que vamos a utilizar para el respaldo y la confirmación de la palabra que da el Dios del cielo. Porque el espacio que se nos da de estos 30 a 45 minutos se le llama la palabra del Señor, la predicación de Dios. Y no vamos a usar otros elementos para sustituirla. Gloria a Dios. Número 5, la demanda del sermón eficaz número 5 es una buena elaboración. La primera era un buen arreglo, elegir los mejores. Una buena elaboración quiere decir poner cada pieza en su lugar, como los que arman esos rompecabezas. Aquí hay miles de textos, pero para un mensaje se nos otorga cierto tiempo y hay que calcularlo y poner los pasajes, cada pieza en su lugar, y esto demanda dedicación del predicador. Es la manera correcta, es la manera que todos deberíamos hacer. Bendito sea el Señor. Demanda número 6, una comunión persuasiva. La responsabilidad de cada predicador es mantener una comunión con el pueblo. Hay una situación, hermano, el predicador puede leer la actitud suya cuando usted está recibiendo la palabra. Usted puede leerme cuando yo estoy ahí sentado, yo puedo leer al predicador.
y ver cómo está actuando. El predicador puede leer la congregación. Hay un elemento invisible que se llama feedback. Cuando el pueblo agacha la cabeza, quiere decir, manda un mensaje al predicador. Y quiere decir, para ya. Ya no estamos. El silencio habla mucho del pueblo. No hay amén, no hay aleluya. Cuando se salió el predicador a hablar de algo que el pueblo como que no lo procesa muy bien, tiende a agachar la cabeza. O a orar, quizás algo hace. Está mandando una señal al predicador que cambie o para. Alabado sea el Señor. Estas son verdades, hermano. Aquí no estamos inventando. El caminar del Señor es de aprender cada día. Gloria a Dios. Una comunión persuasiva. Hablar en público. Con elegancia. Se llama una asignatura que se llama oratoria. No se requiere oratoria. El llamado de Dios lo puede hacer a cualquier persona, en eso estamos claros. Pero hay elementos, hay herramientas que pueden ayudarnos a mejorar en el camino del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos el nombre de Jesús. Aparte de algunos errores que cometemos los predicadores en el púlpito, de movimientos impropios, empezando desde este micrófono. Se dice que son 4 pulgadas de distancia de la boca a esto. Y muchas veces lo ponemos así. Usted puede escuchar mi respiración. O lo ponemos así con esto, así. Hay algunas cosas, hermano, que no quisiera entrar en detalle, pero que nos pueden ayudar a mejorar. Quizás eventualmente. Algunas expresiones maldichas. Gloria a Dios, que podemos ir evitando siempre y cuando haya disponibilidad del pueblo de mejorar en ciertas áreas. Si no las hay, sería en vano. Gloria sea al Señor. Hay una serie de consejos tremendos en relación a estarse tocando la nariz, arrancando del pelo, sonando las llaves, o viendo para abajo así, o viendo para arriba. Hermanos, cuando la congregación hay comunicación persuasiva, quiere decir que yo tengo que estar atento, que la atención de la congregación o del auditorio está atento a lo que se está exponiendo. Esa es una de las acciones correctas. Una comunión persuasiva. Gloria a Dios. Es la demanda del sermón eficaz. No vamos a estar hablando y viendo para allá, al rótulo, cuando la congregación a lo que nos estamos dirigiendo está aquí. No es con la banca, es con el pueblo. Gloria al Señor. Y número 7, una variedad de semana en semana. Es decir, hay que hablar diferentes temas, una alimentación variada. La palabra del Señor tiene en abundancia en este aspecto. Y yo creo que aquí se da de todo. Porque vamos a ver en esta mañana, los propósitos de la predicación cristiana y los tipos de predicación apostólica que nos presentan la Sagrada Escritura. Ahí están las 7 demandas del sermón eficaz para los predicadores. Las he mencionado, son cada una quizás profundas y quizás de índole de alguien que quiera conocer más del Señor. Sin embargo, tomé a bien traerla en esta mañana. Gloria a Dios. Pasamos al segmento número 2, que son los 6 propósitos de la predicación cristiana. Aquellas eran las 7 demandas del sermón eficaz. Ahora los 6 propósitos de la predicación cristiana. O sea que hay propósitos, decíamos, detrás de cada enseñanza, de cada predicación. Empezamos con el propósito número 1 de la predicación cristiana. Y el propósito número 1 es la predicación o el propósito de la predicación evangelística. Este consiste en, amados hermanos, persuadir a los perdidos a recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Alabado sea el Señor. Este es un propósito primitivo.
como mis hermanos que salen hoy este día con sus aparatos, a llevar. Ese es el primer propósito evangelístico, 100% bíblico, enseñado, expuesto por nuestro maestro, de llevar el mensaje, la oportunidad de salvación para los perdidos. Gloria sea al Señor. Propósito número 2 de la predicación cristiana, el propósito doctrinal. Este es el que estamos haciendo en esta mañana. Este propósito no es evangelístico, sino doctrinal, que quiere decir de enseñanza para los ya convertidos. Alabado sea el Señor. Este consiste en instruir a los creyentes las grandes verdades de la fe cristiana e indicando cómo éstas tienen aplicación práctica en la vida diaria. Es decir, los acercamos a un culto de enseñanza para aprender algunos tips, algunas cosas que quizás no conocían. Y en un culto de enseñanza se nos puede instruir. Alabados el Señor. Doctrina quiere decir enseñanza. Allá creíamos al principio que vamos a la doctrina y era para el mensaje de reprensión, pero en realidad no se aplica de esa manera. Doctrina es enseñanza. Voy a que me doctrinen, a que me enseñen de la palabra del Señor. Es el término correcto. Alabados el Señor. Los 6 propósitos de la vida cristiana. Propósito número 3 es el propósito de devoción. De devoción, el devocional en la congregación. Este consiste en intensificar en los creyentes el crecimiento y la edificación, así como el sentimiento de amorosa devoción para con Dios y guiarles en la expresión apropiada a la adoración a Dios. Sea alabado su nombre. En el tiempo de los cantos siempre los hermanos cantan unos coros o alabanzas de adoración. Eso es parte del devocional. El devocional es, hermanos, venir a la casa del Señor y estar conscientes de que vamos a reverenciar ese nombre que es sobre todo nombre. Cuando reconocemos que el centro de esta reunión es Dios mismo, venimos a un devocional. Estamos viendo los propósitos diferentes que quizás se pueden dar en diferentes etapas. Estamos viendo el tercero, que es el propósito devocional. ¿Ha escuchado la frase? Estamos familiarizados, que es venir a reverenciar al Dios que nos llamó, porque somos agradecidos para con Él y traemos lo mejor para el Señor. Sea adorado su nombre. Número 4 de los propósitos de la predicación cristiana, y es el propósito de consagración. Alabado sea el Señor. El propósito de consagración. Este consiste en estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempos e influencias al servicio de Dios. Alabado sea el Señor. Eso quiere decir que, una vez más, el ejemplo para el pastor. Si él observa que hay alguien que tiene buena voz o que tiene talento para darle sonido a estos instrumentos, hermanos, es de motivarlo, es de animarlo a que se dedique en lleno a ese ministerio, a esa dedicación, con el fin de mejorar la adoración a Dios. Bendito sea el Señor. Que se consagre, que se entregue. Es probable que sea su prioridad esa rama antes que otras. Si no es llamado a la predicación, si no tiene buena voz, pero tiene algo que, hermanos, él es bueno en esa área, Dios lo ha dotado de gracia, ahí es lo de él, gloria a Dios. El propósito de consagración. Bendito sea el Señor. Cada quien en lo suyo. Alabado el Dios Todopoderoso.
propósito número 5 de la predicación cristiana es el propósito ético y moral. Gloria a Dios. Este consiste en ayudar al creyente a formar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con principios cristianos. Gloria sea al Señor. Principio ético moral. Entendemos que al Dios a quien servimos es un Dios moral. Y este principio se aplica también en lo que es la predicación cristiana. Alabado sea el Señor. Un hermano me comentaba de un caso en su trabajo que dice que alguien ahí muy señalado por los demás, pero él hacía uso de una ética, de un principio de una ética moral para referirse a esa persona y hablarle de las grandes verdades. Ejemplos como ese, hermanos, son aplicables aún aquí en medio de la congregación ya convertida. La ética moral, hay un método, hay una forma de cómo llegar a algunos casos de término mediano o término difícil para poder acceder, pero la palabra tiene que ser predicada. La palabra tiene que ser expuesta conforme a la necesidad de cada uno, porque su necesidad y mi necesidad no significa que es la necesidad de todo el mundo. Hay necesidades totalmente diferentes de un caso a otro. Alabado sea el Señor. Número 6 es el propósito de dar aliento. Hay predicación que lleva ese propósito, dar aliento. Porque es probable que alguien venga enfermo. Y es probable que alguien venga en su sano juicio al 100% gozoso, ha recibido bendición, siente la presencia del Señor y viene con todo. Pero alguien puede venir en pruebas, enfermo, desanimado, triste, etcétera, etcétera. Cosas que cabe bajo, altas y bajas en el caminar del Evangelio. Eso es normal. Pero Dios es el mismo. La adoración para Dios debe ser la misma. Y unánimemente debe de haber, hermanos, ese propósito de dar aliento y de motivar a los demás. Como también de vez en cuando viene la vara para la espalda del necio, para la espalda del que no le da paso a la razón, del que es tenaz, del que quiere moverse en sus propios ideales. La corrección también es buena, pero no se trata solo de corrección, ni solo no hay que ir a ninguno de los extremos. Por eso tiene variedad y hablamos de 6 propósitos de la predicación cristiana, cada uno en su tiempo. Y Dios va a usar al elemento correcto para que nos nutra de una manera maravillosa. Alabado sea el Señor. Así que el propósito de dar aliento, consiste en fortalecer y dar aliento al creyente en medio de las pruebas y crisis de la vida personal de los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Así que ahí teníamos las 7 demandas del sermón eficaz, los 6 propósitos de la predicación cristiana. Pasamos a otro de los 4 tipos de predicación apostólica. Gloria sea al Señor. Presentados en la Escritura. En primer lugar está el discurso o la predicación formal o familiar. Este discurso se emplea el verbo hablar. No se observan gritos o expresiones muy rápidas, sin analizarlo, sino serenos, tranquilos. El verbo hablar se puede usar en la familia, en la reunión familiar, cuando se reúnen, o en diferentes, amados hermanos, ocasiones. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Marcos capítulo 2 y el versículo 2. Gloria al Señor. E inmediatamente se juntaron muchos
de manera que no cabía ni aún uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Gloria a Dios. En el caso de Jesús, llegó a visitar a cierto hombre, y dice que se agolpó una multitud que rodeó la casa, la pequeña casa donde Jesús estaba. Y ahí venían unos que traían un enfermo que tuvieron que romper el techo para bajarlo, para recibir el milagro del Señor. Entonces, en este ejemplo, hermanos, Jesucristo les enseñaba la palabra. Y les enseñaba hablado. El mensaje informal o el mensaje familiar se aplica en una reunión, como el ejemplo que hemos leído en la palabra del Señor. También en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos. Es decir, los discípulos hablaban al pueblo. Estaban siendo señalados por predicar de Cristo. Y estaban enseñando de Cristo a las multitudes ahí. Entre tanto que llegaron los sacerdotes, los fariseos, los que les acusaban del mismo hecho de predicar del Señor, pero hablaban en una manera suave, en una manera pasiva. Pero el mensaje no se le resta poder ni autoridad porque hablemos suave, porque gritemos o sobregritemos o aún enseña que habláramos. Si somos entendibles, hermanos, la palabra del Señor tiene efectividad. Porque no es el hombre, es Dios, el dueño de la obra, que toca y que conoce la necesidad de cada uno. Estamos claros en eso, ¿verdad? Que es Dios, el dueño y el que se mueve en medio de su pueblo. Así es, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 2, el propósito, el tipo de predicación apostólica es el discurso o predicación expositivo. En este caso se aplica el verbo enseñar, exponer la enseñanza o la doctrina bíblica conforme a la voluntad del Señor. Es la segunda clase de predicación apostólica. Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús nunca se rebeló en contra de la ley. Simplemente, hermanos, enseñaba. Y cuando aquellos tenían puntos encontrados, puntos diferentes, Jesucristo simplemente expresaba la realidad y lo correcto porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Esto es enseñanza. Esto es, hermanos, dirección del Dios del cielo. Alabado sea el Señor. Hechos 8:29 al 35. Encontramos el ejemplo ahí del etíope funcionario de la reina de Candace, que venía y el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a ese carro. Y leí este hombre al profeta Isaías. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no alguien no me explica? Y comenzó Felipe desde tiempos muy primitivos hasta el presente, de tal manera que el Espíritu Santo, conforme Felipe hablaba y le explicaba y le enseñaba, haciendo uso de este ejemplo, el verbo enseñar, el Espíritu Santo lo convenció de tal manera que ese hombre se bautizó y siguió su camino gozoso, dice la palabra del Señor. De la manera como bíblicamente se ejecutaban algunos ministerios, amados hermanos, de la predicación, gloria a Dios. Pero mantengamos en mente que la predicación es un llamado del Señor, es un ministerio, no dado de los hombres,
igual que el pastorado, al igual que la profecía, que el evangelismo, que el maestro, entre otros. Es un llamado de parte del Señor, amados hermanos. Y no es de los hombres o del que quiere, sino Dios sabe lo que hace y a quien llama. Aleluya. Alabado sea el Señor. Número 3. Estamos viendo las 4 clases de predicación apostólica. La número 3 es el discurso o la predicación argumentativa que presenta las Sagradas Escrituras. En este caso, Dios nos autoriza, nos da luz verde de poder argumentar, de poder discutir, de poder disputar, como lo hacía el Señor Jesús con los ancianos que creían estar en lo correcto. Sí, amén. Gloria a Dios. Cuando se nos demanda, hermanos, la prueba o por qué creemos lo que creemos. Y aquí entra una necesidad de manejar las Escrituras también. Amén, amén. Así es. Porque si no manejamos y no conocemos las Sagradas Escrituras, lamentablemente nos van a confundir los dualistas de la fe en Jesús, Es verdad, aleluya. los testigos de Jehová que llegan tocando ahí periódicamente las puertas. Hasta los mormones nos van a convencer. Pero cuando, hermanos, en esta predicación cristiana, la predicación argumentativa, nosotros podemos presentar defensa de nuestra fe conforme hemos sido doctrinados, conforme hemos aprendido, y los pasajes de la Biblia que son nuestros fundamentos para creer lo que creemos. Sí, amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Primera de Pedro 3:15. Dice el apóstol en su carta universal: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia entre todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Suponiendo que tenemos hijos que no son cristianos. Y nosotros decimos tener una esperanza bienaventurada en Cristo. Pero si este muchacho nos demanda razón por la cual nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada, ¿qué le vamos a contestar? ¿Cómo vamos a argumentar en relación a presentar defensa a lo que creemos? Es una predicación apostólica. Y es una de las más importantes, amados hermanos, y es la que menos manejamos nosotros, el pueblo del Señor, en este tiempo presente. Gloria a Dios. Sea el Señor hablando. Pero esta educación, hermanos, tiene índole de educación en el pueblo del Señor. Sea alabado su nombre. Bíblicamente hablando, la predicación o el discurso argumentativo no es para nosotros que el hermano, o yo me equivoqué y el hermano va a estar esperando ahí para contradecirme. No, eso no, hermano, eso. Dele un abrazo al hermano mejor. Pero estamos hablando de temas más allá de eso, que quieren cambiar mi fe, que quieren moverme de lo que yo he creído, de los fundamentos, de los principios doctrinales que se me han enseñado a la luz de la palabra. Tenemos toda la autorización de Dios de presentar argumentos, como Pedro lo dijo, cuando se nos demanda. Siempre y cuando lo hagamos con toda mansedumbre, como dice el texto, con mansedumbre y reverencia. Es decir, que el que nos pregunta hay que respetar, hay que reverenciar que él está haciendo una pregunta coherente cuando nos demanda razón de la esperanza bienaventurada que abrigamos nosotros los creyentes. Gloria sea al Señor. Con reverencia, con mansedumbre y reverencia tenemos que presentar defensa en relación a nuestra fe y a lo que creemos. Gloria a Dios. Y por último, el discurso o predicación declarativo, que se emplea en este caso. Bueno, aquí hay un verbo largo que se extiende.
los verbos traer buenas noticias, anunciar alegres nuevas, proclamar las nuevas de salvación, pregonar públicamente como un heraldo, una vez más, a los que no tienen a Cristo. La predicación evangelística es una de las vitales para, hermanos, que la iglesia siga creciendo, para que las almas continúen escuchando el mensaje de salvación, que para eso hemos sido llamados. Alabado el Dios Todopoderoso en esta mañana. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay que creer, ¿verdad?, antes de predicar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De oír viene la fe y de oír la palabra del Señor. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, hay un ministerio de la predicación. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? El llamado del Señor en estos ministerios son vitales. Si de nosotros mismos, si alguien de afuera o de nosotros que no tenga el llamado quiere ser predicador, no puede continuar si no tiene esa gracia del Señor, amados hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Alabado sea el Señor. O sea, la palabra es bastante clara, transparente. En este pasaje no necesita mucho de profundizar porque está ya interpretado el texto sagrado, entendible y claro. Así que, amados hermanos, qué bendición que en esta mañana nos hemos encaminado para que estemos juntos aprendiendo de la palabra del Señor. Para concluir, Isaías 52 y el versículo 7, que es el mismo pasaje que hemos leído de Romanos 10, 14 y 15, solo que esto fue en el pacto antiguo. Isaías 52, 7 dice: cuán hermosos son los montes, sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Gloria sea al Señor. Bendito sea Jesús. El que dice a Sión, tu Dios reina. Siempre mantener en mente el exaltar el nombre de nuestro Dios. El pasaje que leíamos dice que la multitud adoraba a Dios y le decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y los que estaban molestos le dijeron: manda a tus discípulos que callen. Jesús dijo: de cierto os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. No podemos apagar nuestra voz. Tenemos que darle continuidad en el ministerio que Dios lo ha llamado, amado hermano, amada hermana. La honra es para el Señor. Nosotros somos instrumentos, somos polvo, somos elementos humanos que en algunos casos Dios elige para instruirnos, para usarnos, para llevar el mensaje y hacer las cosas cada día mejor para el Señor. Así que vamos a llegar hasta acá. El tema era el propósito, la predicación de la predicación apostólica. Gloria sea al Señor. Así que Dios les bendiga a todos en esta mañana.